Hola amigos, ¿cómo están? El año del ciclismo empezó a full, a fondo, afortunadamente, y ya han pasado un montón de cosas. Muchas novedades en lo que tiene que ver con el ciclismo latinoamericano, con el ciclismo argentino puntualmente, y muy buenas noticias en el ámbito internacional para el ciclismo latinoamericano. Primero, les voy a agradecer a todos los que están ahí del otro lado porque cada vez crece más el canal. Somos cada vez más en esta comunidad que apunta a difundir, tanto con estos videos largos en donde podemos charlar un poco, como en los shorts, que a veces son entregas diarias, a veces son varias entregas por día, pero siempre van generando ruido, siempre van generando movimiento y siempre van haciendo que estemos conectados y que ustedes puedan interactuar a través del espacio de los comentarios conmigo y que también a través de sus suscripciones, que afortunadamente van creciendo, siguen siendo todos los días un poquitito más, y eso es algo que me pone muy contento y que tengo que agradecerles a ustedes que están ahí del otro lado, que están pendientes, que dejan su like y que espero que en este video como en los anteriores también dejen muchos likes para que sigamos disfrutando de este espacio y sigamos teniendo un lugar en donde conversar, en donde juntarnos. Vamos a arrancar a hablar de las cosas que vienen pasando en estas últimas semanas. Apenas si se nos va este primer mes del 2024 y ya pasaron un montón de cosas. Vamos a empezar por Argentina. Así un toquecito, después vamos a volver. Afortunadamente la temporada sanjuanina, que hace un par de semanas atrás en el video anterior decíamos que no se sabía qué iba a pasar, bueno, afortunadamente arrancó con la doble difunta que ganó Alan Ramírez, con el Giro del Sol, que tuvo como ganador a Maximiliano Navarrete, y con el Grand Prix del Pedal Club Olimpia, que coronó a Gerardo Tibani. Lamentablemente la Vuelta a San Juan, ya sabíamos, no iba a estar en el calendario, pero lamentablemente tampoco se puede usar el nombre. También vamos a hablar de esta situación que a mí en lo personal no me gusta. Espero que ustedes en los comentarios me digan qué es lo que les parece a ustedes, porque también quiero leerlos, quiero saber qué es lo que ustedes sienten respecto de esta situación y que de repente, si bien se le da continuidad, haya que cambiar el nombre. En el ámbito internacional vamos a dar vuelta a la página así abruptamente porque hay que hablar de Jonathan Narváez, que ganó la primer carrera del año, ese Criterium del Down Under en Australia. Una carrera, un Criterium, como bien dice el nombre, pero simplemente una carrera preliminar, como para ir calentando los motores. Ahí fue ganador el lagarto Jonathan Narváez, el ecuatoriano, el hombre de Linios, y estuvo en el podio Isaac del Toro, el mexicano, que hizo su debut como profesional en esta carrera. Venía de ser ganador del Tour del Avenir, venía de ser el primer corredor en la historia que logró todas las camisetas de todas las generales en el Tour del Avenir, ahí en Francia, ese tour para menores, si se quiere, ¿no? Para jóvenes promesas, y que han ganado tantos que no nos vamos a poner a repasar la lista porque va a ser demasiado largo, demasiado engorroso, pero la realidad es que dicen que todos los que se destacan en este Tour del Avenir francés llegan a ser grandes ciclistas entre los profesionales, y la realidad es que en los últimos 15 años hay solamente un nombre que, si se quiere, no destacó después cuando llegó a la máxima categoría. Sí está en la máxima categoría, sigue corriendo y ha hecho un montón de cosas, pero quizás no pudo, si se quiere, reafirmar todo lo que de él se esperaba. Isaac del Toro arrancó desde la primera competencia a demostrar por qué ganó ese Tour del Avenir y por qué llegó al World Tour de la mano de UAE. En el Tour Down Under, competencia que tuvo 3 victorias de Sam Welford, el sprinter australiano que pasó a las filas del Bora, que tuvo victoria también para Isaac del Toro. En la segunda etapa de la competencia, el mexicano Isaac del Toro sorprendió a los sprinters. Está bien que por el recorrido ya los sprinters puros se habían quedado un poquitito rezagados, pero los trenes ya venían preparando el sprint para los hombres más rápidos que quedaban en ese pelotón, que era muy numeroso. Salió, hizo un movimiento, dejó parado, diría que en ridículo, a 2 corredores muy importantes que venían metidos ahí adelante en la fuga, corredores ya experimentados en el World Tour, y se fue hacia la victoria.
quizás si se quiere, ayudado un poquitito por el hecho de que no lo conocían tanto, puede ser. La realidad es que hizo un muy buen movimiento, un muy buen ataque y un kilómetro final impresionante para ser el ganador, para vestirse de mejor joven, para vestirse de líder de la general y llevar el liderato ese durante varios días. Se le escapó después en Willunga Hill, en donde ganó Oscar Onley, y ahí Stephen Williams, el británico del Israel, pasó a ser el líder de la general, y en la última etapa este británico Stephen Williams fue el ganador y con eso confirmó su título en el Tour Down Under 2024. Pero el segundo y el tercer lugar fueron para Latinoamérica. Jonathan Narváez, que arrancó muy bien el año y que, lo digo de una vez, para mí va a ser el campeón ecuatoriano de ruta 2024 si es que corre el certamen. Creo que sí, pero para mí ya le pongo fichas, no falta tanto para los campeonatos nacionales de Ecuador, así que es un corredor que ha arrancado muy bien la temporada, terminó ahí en la general, segundo en el podio, y tercero fue Isaac del Toro, entre otras cosas también el mejor joven de esta competencia australiana que abrió el calendario de competencias World Tour. Sara Gigante había sido la ganadora en la rama femenina unos días antes. Todo esto lo pueden ver en los shorts, ¿sí? Se meten en la galería de shorts y hay todo un desglose. En el caso de las damas hicimos resúmenes de distintas etapas y también lo hicimos con el caso de los varones para tener todo resumido y seguir cada una de estas competencias. Vamos a acercarnos en el tiempo. Hablaba recién de los campeonatos nacionales de Ecuador. Hace muy pocas horas finalizaron los campeonatos nacionales en Colombia, con título para Daniel Martínez en la crono de los elite, en la crono de los profesionales, con Diana Peñuela siendo la destacada en la contrarreloj de las damas, con victorias para Carolina Vargas en la crono de las mujeres sub-23 y de Freddy Ávila también en la contrarreloj de la categoría sub-23. Después, en las pruebas de pelotón, Paula Patiño, la corredora del Movistar Team, la única colombiana que está en el World Tour, una de las dos latinas que está en el Women's World Tour, así es el nombre de la categoría. Paula Patiño era la máxima favorita, venía de ser 2 veces subcampeona, una la temporada pasada y el otro subcampeonato lo había logrado algunas temporadas más atrás, y se le dio el título. Hizo realmente un muy buen trabajo, una muy buena estrategia y atacó en el momento adecuado para lograr el título. Entre la sub-23, la corona fue para Carolina Vargas. También se llevó los dos, el de la crono y el de la prueba de pelotón. Después, Brandon Rojas, el hombre del GW Erco Shimano, y acuérdense de ese nombre, de ese equipo, fue el ganador de la prueba entre los varones sub-23. Y pasamos, para completar la información de este campeonato nacional colombiano, a la prueba de pelotón de los profesionales, de los elite, en donde había 12 corredores World Tour, un lujo que pocos países pueden darse. El único en Latinoamérica, obviamente, es Colombia. 12 corredores del pelotón World Tour estuvieron en esa prueba de fondo que recorrió 215 kilómetros aproximadamente en Tunja, ahí en los pagos de Nairo Quintana. Una fuga que se fue enseguida, cuando faltaban 190 kilómetros más o menos, la fuga ya se había formado, ya se había consolidado y tenía muchas unidades del GW Erco Shimano, el equipo de verde, el equipo de Luis Alfonso Celis, que puso todas sus fichas en esa canasta. Hizo su gran apuesta con esa fuga, pero faltaba mucho, 190 kilómetros había que trabajar y mucho, y ahí estuvieron los hombres de este equipo verde para ponerse la fuga al hombro y empezar a sacar 1, 2, 3, 4, hasta 5 minutos de diferencia. Los World Tour, si se quiere, podemos decir que cada uno fue a lo suyo, cada uno empezó a cuidar. Lo dijo un poco Sergio Higuita con algo de bronca, si se quiere, después de terminar la competencia. Los World Tour esperaron demasiado, especularon demasiado. Hubo algún equipo que se puso a trabajar de los equipos que corren en Colombia,
que tienen un ritmo diferente y que obviamente no tenían las piernas para cazar a esa fuga. Lo reconoció también Sergio Higuita, dándole crédito a estos equipos que se animaron a hacer el gasto cuando veían que corredores de renombre, corredores de nivel internacional, especulaban y, si se quiere, dejaban ir la carrera. Brandon Rivera, Egan Bernal y Sergio Higuita salieron en algún momento y se la jugaron, empezaron a descontar, se fueron acercando y llegaron ahí de Alejandro Osorio, el hombre que se consagró campeón colombiano en la ruta. Les faltó poco a Sergio Higuita y a Egan Bernal, hicieron un laburo impresionante, pero la estrategia del GW Erco Shimano y de Alejandro Osorio fue mejor y tuvo resultado, el mejor resultado, obviamente, el esperado, el que salieron a buscar. A ver, Alejandro Osorio no es ningún desconocido, ¿sí? Es un corredor que ha tenido paso por Europa, es un corredor que sabe lo que es competir entre los mejores. Estuvo en 2019 con la Nippo Vini Fantini, en 2020 y 2021 pasó por las filas del Caja Rural Español, haciendo una muy buena experiencia, y en 2022 llegó al World Tour, llegó al Bahrein Victorious, ¿sí? Firmó contrato para este equipo con el cual disputó el UAE Tour en la temporada 2022, pero épocas de COVID todavía muy, si se quiere, en el tapete. El equipo dijo que había algunas cuestiones raras que lo habían apercibido por el hecho de que no cumplía con ciertos protocolos y que se saltaba algunas normas que, como digo, cuando todavía el COVID estaba muy en el tapete, estaban todos como muy celosos de esta situación. Entonces, eso terminó determinando la salida de este corredor colombiano, que volvió a competir en Colombia, no encontró lugar en Europa, ¿no? Ni siquiera en los equipos por los cuales ya había pasado. Se apuró el Bahrein Victorious en sacarlo directamente del sistema de los World Tour. Alejandro Osorio, no lo sabemos, demostró este fin de semana en el Campeonato Nacional Colombiano que tiene con qué pelear y que tiene sueños para volver a Europa y para seguir intentándolo, y que quiere mostrarse, porque es un corredor muy joven todavía, hay que tener en cuenta este detalle, pero la realidad es que hoy por hoy está en este GW Erco Shimano, equipo que hasta la temporada pasada tenía el acompañamiento de Gianni Savio, que hoy está con el Petrolike mexicano, que ganó de la mano de Jonathan Caicedo la Vuelta al Táchira, edición 59 de esta competencia, que tienen todos los resúmenes también en la carpetita de los shorts. Primer corredor ecuatoriano que gana la Vuelta al Táchira, y después de 8 años se rompe la racha de corredores venezolanos que venían siendo los campeones de esta vuelta, que es realmente durísima, pero tuvo un equipo Petrolike mexicano muy fuerte y que supo en qué momento tenía que marcar la diferencia, y ahí estuvo Jonathan Caicedo, otro corredor con pasado en el World Tour, que viene de ser World Tour hasta hace algunas semanas atrás, podríamos decirlo, ¿no? Estuvo compitiendo con el IF hasta no hace muchos meses atrás, septiembre-octubre, cuando terminó la temporada pasada, fue cuando dejó de competir con el IF, y ya para esta temporada 2024 arranca un camino nuevo en el Petrolike, y lo arranca de la mejor manera, que es con esta victoria. Vamos a cerrar un poquito el capítulo internacional. Hay muchas cosas más para hablar seguramente del Campeonato Nacional Colombiano. Préndanse en Hablamos de Ciclismo, que ahí también, junto a Marcelo Lagatina y a algunos invitados, vamos a estar charlando de todo lo que sucedió. Incluso vamos a tener algunos testimonios muy interesantes. Pero vamos a volver a Argentina. Les dije hace un rato que la temporada sanjuanina había arrancado con la doble difunta correa, esta competencia mítica que tiene calendario nacional, que alguna vez la ganó Maximiliano Richese. Este año 2024 fue para Alan Ramírez, un joven corredor que tuvo su mejor etapa quizás en la categoría juvenil, y que en la elite le venía costando mucho dar el pie, dar la nota, si se quiere. Muchas temporadas le llevó de trabajo, de ir puliendo, tuvo accidentes graves que también lo fueron retrasando en esa maduración, en ese camino a encontrarse con su mejor versión, y afortunadamente parece que lo ha hecho en este 2024, porque
no solo la victoria en la doble difunta, sino también un muy buen rendimiento en el Giro del Sol y ni hablar en el Grand Prix del Pedal Club Olimpia. Ese Giro del Sol cambiante, con muchos líderes distintos, pero arrancó líder el Gremios por el Deporte con la victoria de Mauricio Páez y terminó líder y ganador el Gremios por el Deporte de la mano de Maximiliano Navarrete. En el medio, Leonardo Covarrubias estuvo vestido de líder varios días, pero lamentablemente para él se le escapó al final de la competencia. Y pasamos al Grand Prix, llegamos al Grand Prix, la tercera competencia de la temporada sanjuanina en el mes de enero. Las tres que estaban programadas, las tres importantes, porque a ver, este Grand Prix es la Vuelta a San Juan, vamos a decirlo así, vamos a hablar claro y vamos a decir las cosas como son, ¿no? Más allá de que cambie el rótulo, de que cambie el nombre, pero tiene el valor, tiene la historia y tiene el respaldo del Pedal Club Olimpia, que es el que lo organiza, de ser una versión más de la Vuelta a San Juan y que coronó a Gerardo Tibani. La competencia arrancó con Leonardo Covarrubias ganando el prólogo y la primera etapa. Nicolás Tibani fue ganador en la segunda etapa. Emiliano Contreras, el gringo, fue ganador en la tercera etapa y se vistió de líder. Con eso estuvo varios días al frente. Ganó Mauricio Páez, ganó Nicolás Paredes, el colombiano que se llevó la etapa del Colorado y es un nuevo colombiano que gana en esa cima, como lo hizo Miguel Ángel López, como lo hizo Miguel Flores y como lo hizo Winner Anacona. ¿Sí? Se suma a esa lista el hombre del Sindicato de Empleados Públicos, Nicolás Paredes. Ganó Alejandro Durán, el campeón argentino, el hombre de Chimbas, uno de los campeones argentinos. Fue ganador de la etapa del último sábado, en donde Alan Ramírez fue segundo. Hacía muchos años que no ganaba un campeón argentino vestido con la camiseta de campeón nacional. Lo hizo Alejandro Durán. El anterior había sido Gonzalo Nájar, pero lamentablemente lo que logró en esa vuelta se le retiró por doping. Y el anterior había sido Gerardo Fernández, allá por la temporada 2008-2009. Pasó mucho tiempo hasta que la casaca del campeón argentino pudo hacerse de una etapa en esta competencia sanjuanina. Y la última etapa en la circunvalación la ganó Jacob Decar, el chileno del equipo Estamina. Todas las fotitos que ustedes están viendo acá, todo lo que tiene que ver con la cobertura de este Grand Prix, le agradecemos a Luis Rojo Mallea, fotógrafo tremendo que tenemos en nuestro país, que se ha destacado también y ha tenido la posibilidad de compartir muchas vivencias con los fotógrafos internacionales cuando venían al Tour de San Luis, cuando venían a la Vuelta y que seguramente van a volver muy pronto. Esperemos que así sea, porque a ver, hay que marcar esto también. El gobierno sanjuanino, más allá de todo lo que se habló en la previa, en la campaña y demás, cuando vio a partir de la doble difunta todo lo que se mueve alrededor del ciclismo, se empezó a acercar, ¿sí? Y las cosas fueron saliendo, fueron fluyendo, para decirlo de cierta manera, y se fueron acomodando. Las tres competencias que había para enero se realizaron, eran las competencias importantes. Quedan todavía algunas pruebas más en el calendario para el mes de febrero. Veremos qué es lo que sucede, pero el grueso de lo que tiene el calendario sanjuanino es en el mes de enero y afortunadamente salió. El Grand Prix coronó a Gerardo Tibani, el Flaqui, el hombre que en el día de su cumpleaños, en la etapa del Colorado, se vistió de líder de la clasificación general y no la soltó más. Fue el más parejo, fue el más regular durante todas las etapas, no pudo ganar ninguna etapa, fue bonificando segunditos en distintos lugares de la carrera, en distintas llegadas y después estuvo donde tenía que estar. Estuvo atento, se ubicó bien cuando se tenía que ubicar bien y con eso se terminó llevando el título, que para él y como para cualquier corredor sanjuanino es una carrera enorme tener en el currículum. Este año se la lleva Gerardo Tibani. Si se quiere, y cerramos el capítulo de la victoria de Gerardo Tibani, el Grand Prix, casi me sale la Vuelta a San Juan, pero este Grand Prix también fue noticia y fue rumor porque hubo controles, ¿sí? Porque hubo controles antidoping. Algo que ya en 2024 no debería extrañar a nadie, teniendo una Comisión Nacional Antidopaje que depende de WADA directamente y que tiene la potestad para hacer controles en todas y cada una de las carreras que hay
en nuestro país, que puede ir a tocar la puerta de cualquier corredor licenciado para hacerle los test que se elevan a Europa para ser registrados ahí y demás. No debería extrañar a nadie esta situación, pero lamentablemente cuando aparecen hay rumores, hay comentarios, hay suspicacias, hay demasiado run run atrás de una situación que para esta altura del partido ya debería ser mucho más normal o debería estar mucho más normalizada. Pero bueno, lamentablemente no lo está. No nos vamos a seguir con este tema porque la realidad es que lo que pasó fue eso, ¿sí? Aparecieron, se realizaron algunos controles y hubo gente que hizo algunos comentarios que a la larga no sabemos si son comentarios o si son otra cosa. Este Grand Prix tranquilamente podría haberse llamado Vuelta a San Juan y estirar, ¿sí? Fue la segunda edición del Grand Prix del Pedal Club Olimpia en la provincia de San Juan. Pero a ver, esta prueba tranquilamente podría haber llevado el nombre de Vuelta a San Juan, un nombre histórico, un nombre que venimos trayendo y venimos engrandeciendo desde la década del 80. Pero lamentablemente la Unión Ciclista Internacional no te permite usar el nombre. Y acá me parece, a mí no me gusta. A mí en lo personal no me gusta. Me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes. Porque se da una situación, uno dice, bueno, tengo mi evento. En este caso la Vuelta a San Juan, ¿no? El Pedal Club Olimpia en su momento, el gobierno de la provincia de San Juan en su momento dijeron, bueno, ¿cómo hacemos que la Vuelta a San Juan sea más grande, sea más importante? Bueno, hay que sumarla al calendario de la Unión Ciclista Internacional, hay que hacer una vuelta UCI, hay que hacer una vuelta en donde puedan venir las máximas figuras a nivel mundial. Perfecto. Se hizo todo eso, un trabajo enorme, un trabajo que lleva una inversión muy grande, un trabajo que no sale poca plata. Pero si después te encontrás con la situación de que si un año, como en este 2024, no tenés el dinero para pagar los puntos para que el evento sea inscrito en el calendario de la Unión Ciclista Internacional y para que tenga todo lo que tiene que tener, ese año no puede llevar el nombre de Vuelta a San Juan, con lo cual la historia de la vuelta se corta un poco. Y ahí está la situación que a mí no me gusta, ¿no? Pues digo, uno quiere que la cosa siga creciendo, siga yendo para arriba, entonces lleva el evento al calendario UCI. Y el año que no podés, y que no podés por una cuestión netamente económica, no es por falta de intención, no es por falta de deseo, simplemente porque no hay, quizás no hay el dinero, quizás no hay el respaldo, quizás no hay el acompañamiento. En Argentina la mayoría de las cosas de este tipo de cuestiones, sobre todo este tipo de inversiones, dependen de la mano política. Cuando la mano política cierra un poco el grifo, dice no, se corta. Y la Unión Ciclista Internacional no te da la posibilidad de decir, bueno, usa el nombre porque es tu evento, fue toda la vida tu evento, yo lo tengo en los últimos años porque vos me estás pagando para hacerlo. Qué sé yo, me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes. A mí sinceramente no me gusta. Pero bueno, las reglas son las reglas. Y en todo caso cuando nos metemos ahí y cuando firmamos los papeles que tenemos que firmar para que el evento esté en esa categoría, esté en ese nivel y tenga los puntos UCI en juego, aceptamos esas condiciones. Si se quiere también eso es un contrato, ¿no? Estas son las reglas, vale tanto, lo podemos hacer, no lo podemos hacer, firmamos y le damos para adelante. Después es netamente una cuestión de gustos y como yo les dije, a mí en mi cuestión personal no me gusta tanto, pero bueno, lo dejo por ahí para que ustedes piensen y analicen. Este Grand Prix del Pedal Club Olimpia, que ganó Gerardo Tibani, como les contaba recién, fue la última carrera de Daniel Díaz, corredor salteño que arrancó a competir sus primeros pasos, sus primeras pedaleadas compitiendo, fueron cuando tenía unos 5 años. Daniel Díaz nació en el año 89 y todavía tiene 34 años porque cumple en julio, ¿sí? Faltan unos cuantos meses todavía para que cumpla años y se retira de la actividad. Esperemos que no definitivamente, pero sí va a dejar de competir por lo menos en la ruta, o eso es lo que ha expresado.
El ciclismo nacional lo descubre allá por el año 2002, campeonato de ruta para menores y juveniles que se realiza en la provincia de Neuquén. Ahí Daniel Díaz sale campeón. El salteño se queda con el título en su categoría, clase 89. Después, los 2 años siguientes, sale segundo. Siempre ahí, siempre metido en el podio. Recién en 2007 lo volvemos a tener ganador, pero ya en este caso en la pista. Campeonato argentino que se realiza en la provincia de San Luis. Y llegamos al 2009, año en el cual Daniel Díaz se consagra ganador de la doble bragado. Tenía apenas 19 años, porque su cumpleaños es en el mes de julio, así que todavía le faltaban unos cuantos meses para cumplir 20 años. A Daniel Díaz, que se consagra como el ganador más joven en la historia de la doble bragado, la competencia de ruta más tradicional que tiene la provincia de Buenos Aires y una de las más antiguas que tiene el calendario nacional. Después de eso, 2010, 2011, se va a Europa. Primero de la mano del equipo Cafés Baqué, en España. Realiza una muy buena experiencia que incluso en ese 2010 le permite ser stagiaire del equipo Futón Cerveto, ¿sí? Lo que era el Saunier Duval, el equipo Futón Cerveto, en el cual estaba Machín, el hombre que hoy está en el UAE. Ahí estuvo Daniel Díaz trabajando con ellos, aprendiendo, creciendo y logrando que para la temporada 2011 se le abra un lugar en Francia a través de la Pont Marseille. Este fue el equipo con el cual hizo temporada. Había tenido muy buenas actuaciones, muy buenos resultados. No se le había dado la victoria, sí, pero estamos hablando de un corredor muy joven, ¿sí? Con muchísimo para aprender, con muchísimo para dar, pero que lamentablemente en 2011 las cosas no salieron de la mejor forma y por cuestiones más personales que deportivas tuvo que regresar para Argentina y continuar acá su carrera, que no fue para nada mala, al contrario. En 2012 queda segunda en la general del Tour de San Luis y además se queda con la etapa de Merlo. Se lleva la victoria en el Mirador del Sol, todavía se llegaba al Mirador del Sol, ahí en la provincia de San Luis. Después, en 2013, corriendo con el equipo San Luis Somos Todos, una vez más, es ganador del Tour de San Luis, un Tour de San Luis en el cual, por ejemplo, estuvo Alberto Contador y la cantidad de figuras que hubo en ese evento. En 2014 se consagra como campeón argentino de ruta en su provincia, en Salta, un festejo gigante junto a parte de la barra de Central Norte, uno de los equipos más populosos que tiene el norte argentino. En 2015 vuelve a conquistar el Tour de San Luis, en este caso comparte podio con Nairo Quintana, por ejemplo, ¿no? Corredor colombiano, que no vamos a hablar de quién es Nairo Quintana. Gana 2 etapas Daniel Díaz en este evento, ya corriendo con el equipo Fumbic, equipo brasileño. Gana en el Mirador de Potrero y gana también en el Cerro El Amago, un ascenso durísimo, dificilísimo para llegar hasta arriba. En 2016 vuelve a Europa a través del Delco Marseille, que era obviamente el cambio de nombre con el equipo con el cual él había estado en 2011. Se abre la posibilidad, lo busca obviamente para estar otra vez 2 años, 2016 y 2017. En 2016 incluso es representante olímpico por Argentina. Su mejor carrera, si se quiere, en este segundo paso, que estuvo en Omán, estuvo en Corea, estuvo en Noruega, estuvo en África, estuvo por un montón de lugares. Su mejor rendimiento, si se quiere, fue en la Tropicale Amissa Bongo. Pero lamentablemente después los resultados no se le dieron, no pudo readaptarse. Dicen por ahí, hay una frase de hace muchísimos años atrás, que las segundas partes nunca fueron buenas. Y lamentablemente se demuestra a veces en la vida. El corredor que prometía tanto allá por 2010, 2011, y que consiguió un montón de cosas en el plano latinoamericano, cuando pudo volver a ir a Europa en 2016, en 2017, ya con otra edad, ya con otra madurez, estaba muy lejos de los que habían compartido con él la camada. Porque, por ejemplo, cuando Daniel Díaz corrió un campeonato mundial juvenil en Aguascalientes, en la ruta, el campeón fue Diego Ulissi.
estaba metido por ahí, no sé si estuvo en el podio o quedó ahí del podio, Peter Sagan, por ejemplo, como para que tengamos una dimensión de cuáles eran los competidores con los cuales él compartía el pelotón, compartía la categoría, compartía la camada, ¿no? Claramente el irse a Europa implica un esfuerzo muy grande, tener un salto de calidad muy importante, y cuando tenés que volver y después volver a intentarlo, volver a ir, tiene mucho mérito volver a irse, ¿eh? Tiene mucho mérito buscar una nueva oportunidad, pero es muy difícil, es muy complejo porque el europeo ya te sacó varios metros, varios cuerpos de ventaja, y en la bicicleta es realmente muy complicado. Lo último, si se quiere, para Daniel Díaz, en cuanto a cosas importantes arriba de la bici, fue en 2022, devolverle a Salta la clásica 1 de mayo. En 2022, Daniel Díaz fue el ganador de la clásica 1 de mayo, una de las competencias de un día más antiguas que tiene el calendario nacional y que se realizó ininterrumpidamente hasta el 2020, cuando una pandemia dijo: paramos el mundo un par de meses que no vamos a hacer nada. En 2022 Daniel Díaz la ganó, hacía 27 años que un salteño no ganaba la clásica 1 de mayo. Ese, si se quiere, fue para él la frutilla del postre. Después siguió corriendo, pasó por el CEP, pasó por el Posito, pasó por el equipo Chimbas, que es con el cual se retiró. Estuvo también en la formación anterior, que era Puertas de Cuyo, misma estructura, diferente nombre. Y este fin de semana, en el Grand Prix del Pedal Club Olimpia, Daniel Díaz puso punto final a una carrera realmente impresionante. Hizo muchísimas cosas, brilló en Argentina, brilló en Sudamérica, brilló en Europa también, y tuvo oportunidades realmente muy buenas. Se va joven, todavía no tiene 35 años, esperemos que siga ligado, esperemos que siga demostrando un montón de las cosas que aprendió y que las siga transmitiendo, porque es realmente un corredor de los muy buenos que ha dado nuestro país. Quería hacer un resumen para todos ustedes de un poco todo lo que viene pasando en estas últimas semanas, en estas primeras semanas de este 2024. Ya sabemos que el Campeonato Argentino de Ruta Juvenil se va para la provincia de Santa Fe, se va a realizar en Rafaela en el mes de marzo. Ya sabemos que el Campeonato Argentino de Ruta Elite y Sub-23 se va para Catamarca. Todavía se está definiendo la fecha porque obviamente hay que empezar a acomodar el rompecabezas que es el calendario, en el cual todos quieren poner una fecha y hay que ver cómo se acomoda ese troquelado que es realmente difícil de llevar. Está el Tour Colombia a la vuelta de la esquina, con corredores muy importantes, no tantos equipos World Tour, pues la mayoría ya tenía definido por dónde iba a estar corriendo, pero hay algunos que van a estar. Y hay una selección Colombia que tiene grandes nombres, producto de algunos corredores que tienen la posibilidad, a través de que sus equipos los han liberado, para que corran este Tour Colombia con la camiseta de la selección colombiana. Vamos a ver cómo sigue la temporada. Hay mucho más para hablar, para resumir, pero ya tendremos tiempo en los próximos videos. A dejar el like, a suscribirse y, como siempre les digo, gracias por estar ahí del otro lado.